En primer lugar, quiero agradecer a General Electric la posibilidad de realizar esta presentación en la Semana de la Radiología 2021, Nuevas conexiones para nuevas soluciones. Mi presentación tiene como título Resonancia magnética cardíaca, la guerra contrarreloj, desafiando al General Electric. No tengo conflictos de interés. Solo soy un médico apasionado por las imágenes cardiovasculares y esto me ha permitido poder estar trabajando hoy en día en casi todo el interior de nuestro país, recorriendo diferentes centros, realizando esto que tanto me apasiona. En toda presentación siempre me gusta hacer una serie de preguntas en cuanto a indicación clínica, pronóstico y frente a la sospecha diagnóstica, y sería a quién, por qué y para qué de la resonancia magnética cardíaca. Sería qué información nos brinda la resonancia magnética cardíaca. Esto vamos a verlo un poco en esta presentación. Si también podemos nosotros subclasificar a los diferentes pacientes según las miocardiopatías, los diferentes tipos de miocardiopatías. ¿Qué interrogante por sobre los demás métodos de imágenes convencionales, como puede ser una placa de tórax o el ecocardiograma mismo? ¿Qué nos puede resolver la resonancia magnética cardíaca por encima de estos métodos? Si nos brinda alguna otra información pronóstica en esta población de pacientes, o sea, haciendo la resonancia, ¿vamos a cambiar el pronóstico de nuestros pacientes? Y vamos a ir mostrando algunas de las secuencias y de las perspectivas futuras de la resonancia magnética cardíaca. Todos bien sabemos y conocemos que mediante la resonancia magnética cardíaca nosotros podemos valorar función, es el método gold estándar para cuantificar volúmenes, diámetros y cuantificar fracción de eyección. Podemos realizar secuencias para valorar la presencia de inflamación miocárdica, o sea, presencia de edema. En un primer momento utilizábamos la secuencia fase espineco ponderada en T2 o secuencias denominadas hoy en día secuencia de mapeo T2. Podemos realizar perfusión y estrés. Sabemos que es la llave maestra para la realización de caracterización tisular, o sea, valorar fibrosis, inflamación, depósito de hierro, infiltración fibra adiposa y enfermedades por depósito. Podemos valorar en el contexto de un infarto agudo de miocardio por revascularización la presencia o no de obstrucción microvascular. Podemos valorar si hay presencia, mediante la secuencia T2 estrella o T2 start, la presencia de hematoma intramiocárdico. Con estas nuevas secuencias de mapeo valorar fibrosis intersticial, ya sea pre como post contraste, y valorar la presencia de realce tardío en las secuencias de late enhancement para valorar necrosis o fibrosis miocárdica. Realmente lo que uno intenta buscar es un equilibrio en esta guerra contrarreloj para tratar de optimizar nuestros estudios en cuanto a tiempo de adquisición, calidad e información. Justamente en esta guerra contrarreloj, como yo le llamo, necesitamos de una táctica y una estrategia para realizar un escaneo realmente eficiente que permita, por ejemplo, remover aquellas secuencias o slides o número de cortes innecesarios dentro del protocolo, que nos permita cortar justamente los tiempos de adquisición y que podamos, junto con el licenciado que está adquiriendo el estudio, poder supervisar y realizar un estudio de alta calidad diagnóstica. Todos conocemos que mediante nuestros equipos General Electric podemos realizar diferentes secuencias en los estudios cardiológicos. Está en nosotros justamente tratar de optimizar este tipo de secuencias, conociendo muy bien sus parámetros técnicos y físicos para poder realizar estudios los más cortos posibles con el mayor diagnóstico y la mayor certeza diagnóstica posible. Es así que nosotros realizamos estos protocolos de estudios en pacientes adultos con contrastes
utilizando prácticamente todas las secuencias que hablamos, secuencias fiesta, secuencias de mapeo T1 y T2, secuencia de perfusión, secuencia de realce tardío, en 35 minutos aproximadamente todas las secuencias. Podemos realizar secuencias, justamente secuencias fiesta, secuencia de perfusión y secuencia de realce tardío en tan solo 20 minutos, o en aquellos pacientes que son alérgicos al gadolinio, que tienen contraindicación absoluta por tener falla renal, imágenes realmente óptimas en tan solo 15 o 20 minutos, realizando secuencias de localización en los 3 planos, secuencia cine y la secuencia 3D Hard o 3D Navigator, que serían secuencias similangio, que ahora vamos a ver un poquito su utilidad diagnóstica. También realizamos estudios pediátricos, yo les voy a dejar los protocolos. Justamente intentamos en un estudio completo aproximadamente no sobrepasarnos más allá de los 40 minutos. Ahora, si realmente queremos hacer estudios con contraste, pero sin la utilización de los flujos, sabemos que es fundamental la realización de flujo a nivel de aorta y pulmonar para valorar la relación QP-QS, realmente ver si el shunt es significativo o no. Cuando nosotros realizamos estas secuencias, digamos, sin la secuencia de flujo o phase contrast, usamos secuencias fiesta, secuencias TRIX y secuencias de realce tardío. Y actualmente estamos realizando solo secuencias angiográficas en tan solo 10 minutos, realizando estas secuencias TRIX post-localización. Van a ver estos símbolos de esta mano y esta oreja, justamente porque aquí es donde debemos hacer un stop y prestar muchísima atención. Entonces, en el contexto de esta táctica y estrategia que debemos conllevar frente a estos estudios, yo dije que debemos conocer los parámetros de la secuencia, o sea, saber ajustar los diferentes parámetros y de esta manera poder realizar un examen adecuado con imágenes de altísima calidad diagnóstica. Y esto justamente ocurre siempre y cuando manejemos estas 4 variables de una manera muy correcta, como es resolución espacial, grosor de corte, resolución temporal, tiempo de adquisición, relación señal-ruido y tiempos de adquisición. Considero que justamente en esta interrelación de estas 4 variables es donde tenemos que prestar atención y brindar nuestra táctica y estrategia frente a los diagnósticos más certeros. Quiero mostrarles cómo es que trabajamos. En la mayoría de los centros donde trabajo tenemos equipos con monitor multiparamétrico donde obtenemos justamente capnografía, oximetría, tensión arterial, valoración de tensión arterial no invasiva y señal de electrocardiograma. Tenemos una mesa de anestesia compatible con MRI, o sea, el respirador es MRI compatible. Trabajamos con bobinas flexibles multiparamétricas, observen ustedes, en neonatos o en niños pediátricos. Usamos esta bobina que es muy flex y muy interesante. Realmente obtenemos señales muy interesantes. Entonces, empezando un poquitito a mostrarles algunas de nuestras casuísticas, y esto es un estudio angiográfico con contraste en un neonato de 3 días. Y observen ustedes la gran resolución y la espectacular resolución temporoespacial de esta imagen, en donde observamos que las 4 venas pulmonares, en vez de drenar en la aurícula izquierda, drenan a través de un colector en las suprahepáticas, de allí en vena cava inferior y de allí aurícula derecha. Pero lo llamativo es que es un colector infradiafragmático y que el colector a nivel distal está estenosado. Entonces, observen ustedes cómo a través de una secuencia TRIX en tan solo 8 a 10 minutos podemos realmente confirmar la sospecha diagnóstica en un paciente de tan solo 3 días de vida. Es una cardiopatía congénita, entonces de un drenaje venoso anómalo total infradiafragmático. Podemos realizar lo mismo pero en adultos. ¿Pero qué? Utilizando otras secuencias. Miren ustedes, este es un paciente portador de una válvula pulmonar biológica, en posición pulmonar, como les digo, ven ahí estas imágenes más hipointensas a nivel valvular. Y miren qué interesante haber realizado esta secuencia 3D MDE, o sea, 3D con Myocardial Delayed Enhancement, para valorar si hay presencia o no de realce tardío a dicho nivel, y conjuntamente con esta, digamos, resolución isotrópica en las imágenes, poder realizar justamente valoración en los 3 planos y ver el funcionamiento y o presencia de realce tardío.
Este es otro caso de una paciente de 27 años de edad que a los 6 meses de edad tenía un diagnóstico de atresia pulmonar 6B y ductus arterioso permeable, tuvo numerosos antecedentes quirúrgicos y justamente a los 3 años de vida se realizó el cierre del ductus, se colocó un tubo valvulado del ventrículo derecho a la arteria pulmonar y se le cerró la comunicación interventricular, pero posteriormente, a los 14 años de vida, por un ecodoppler cardíaco se valoró que había aumento de gradientes a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho, dilatación de cavidades derechas, y se sospechó de que algo había ocurrido. Probablemente tenía a nivel del tubo valvulado una estenosis, se le colocó un stent a dicho nivel y se solicitó justamente años posteriores la resonancia magnética cardíaca para controlar la permeabilidad del stent y valorar anatomía conjuntamente con volúmenes. La pregunta es, ¿nosotros podemos valorar mediante resonancia permeabilidad de stent? Bueno, antes seguramente hubiésemos dicho que no. Hoy en día yo les voy a mostrar lo interesante de las diferentes imágenes y el protocolo de adquisición. Usamos localizadores, luego secuencia cine, como estamos mostrando en este slide, donde valoramos muy bien el tracto de salida del ventrículo derecho. Miren ustedes qué bien que se ve. Este es el tubo VDAP con esta imagen, que seguramente es el stent. Esta imagen central redondeada, que ya vamos a ver a qué se debe. Y este es el tubo, el tracto de salida nativo del ventrículo derecho. O sea que realmente cuando hicimos las secuencias 3D Navigator o 3D Heart, nosotros observamos y se puede valorar muy bien la permeabilidad del stent, miren qué bien que se ve, pero vemos que existe una anomalía, que es la arteria descendente anterior, justamente, que es esta imagen redondeada que veíamos, motivos por el cual no se realizó la ampliación por justamente el problema de llevarse consigo la arteria descendente anterior y provocar un infarto. Entonces justamente lo colocaron en este paciente, es un tubo VDAP, teniendo precaución con la arteria descendente anterior y posteriormente un stent. Y miren qué bien que se ve a través de estas imágenes, 3D Heart, la permeabilidad del mismo. Nosotros realizamos una comparación con otro paciente en el cual tenía stent en el tracto de salida del ventrículo derecho. Y bueno, prácticamente ambas imágenes son excelentes con una altísima resolución. Nosotros no solo vemos permeabilidad de stent, sino trayecto y nacimiento de arterias coronarias en tan solo 15 o 20 minutos. Bueno, nos permitió también, a través de software especiales, hacer reconstrucciones en los diferentes planos y ver la permeabilidad y los diámetros del stent a nivel proximal, medio y distal, y realizar, como ven estas imágenes de abajo, como son las imágenes en TRIX y la reconstrucción en volumen rendering de la secuencia 3D Heart. Prácticamente con una resolución temporoespacial excelente, símil secuencias angiotomográficas. Nosotros sabemos que la resonancia tiene una gran utilidad en las cardiopatías congénitas y más aún en la tetralogía de Fallot. ¿Por qué? Porque la tetralogía de Fallot, los pacientes a los cuales se le amplía el tracto de salida del ventrículo derecho quedan con insuficiencia pulmonar y eso genera dilatación de cavidades, a la larga fibrosis y a la larga taquicardia y puede llevar a la muerte súbita. Y ya existen parámetros por resonancias para decir cuál es el momento para el reemplazo valvular, ya sea percutáneo o quirúrgico. Entonces, la pregunta sería, ¿qué aporta la resonancia al intervencionista a la hora del reemplazo valvular percutáneo? Y nosotros decimos que la resonancia es muy útil, ya que nos va a permitir definir la indicación del reemplazo valvular pulmonar, como les dije, a través de parámetros fisiológicos, como son los volúmenes y la masa, o la fracción regurgitante a nivel pulmonar, o la fracción y volumen regurgitante tricuspidio, pero también nos va a servir para guiar el tipo de tratamiento en cuanto a parámetros anatomomorfológicos, ya sea morfología del tracto de salida, diámetros y dimensiones y distintibilidad de la arteria pulmonar y ambas ramas pulmonares y origen y trayecto de arterias coronarias. En fin, lo que buscamos es evitar este mismatch anatomía-dispositivo percutáneo, justamente a través de conocer la morfología del tracto de salida y conocer la válvula pulmonar percutánea para evitar justamente y tratar de actuar de manera correcta, dispositivo adecuado en sitio adecuado. Por supuesto que los parámetros que nos aporta la resonancia son varios, desde secuencia cine, valoración de flujos, ya sea mediante las secuencias de flujo Phase Contrast 2D o la secuencia 4D Flow,
secuencias angiográficas, como dijimos, a partir de los tricks o de las secuencias 3D Hard o 3D Navigator, y secuencias de caracterización tisular, como son las secuencias de realce tardío y secuencias del mapeo T1 pre y post contraste y secuencia T2. En cuanto a morfología del tracto de salida del ventrículo derecho, observen qué interesante cómo nosotros en 15 minutos pudimos realizar localizadores, secuencia fiesta y el 3D Hard Navigator y obtener, como os voy a mostrar en este slide, cuantificar el área valvular pulmonar, los diámetros mayores y menores, diámetros del tronco de arteria pulmonar y cómo a partir de estas imágenes, con justamente voxeles muy isotrópicos, poder reformatear símil tomografía estas estructuras vasculares. O sea que realmente la resonancia nos aporta muchísimo a través de estas secuencias con pacientes portadores de cardiopatías congénitas. Entonces, más aún, lo más interesante de esto es justamente que así como el águila calva necesita una visión 3D para capturar a su presa, soy de la idea que el hemodinamista o intervencionista va a requerir también de conocimientos y de una visión tridimensional para tratar a las cardiopatías congénitas. ¿Qué quiero decir con esto? Es que nosotros debemos sentarnos con los hemodinamistas, realizar reconstrucciones tridimensionales, justamente ¿para qué? Para que él mentalmente y de manera real realice una fusión y una integración entre nuestra imagen y las imágenes de angiografía. O sea, la idea es llevar estas imágenes angiográficas por hemodinamia, que son imágenes en 2D, a esta fusión mental de estas 3 dimensiones realizadas por nosotros mediante las reconstrucciones en volumen rendering para justamente optimizar la terapéutica, como en este caso el reemplazo valvular percutáneo o la ampliación en aquellos casos donde existen, por ejemplo, estenosis de ramas pulmonares. Esa es la finalidad y bueno, para eso nosotros debemos justamente interrelacionarnos con los hemodinamistas. Esto es un caso de una niña de 25 años con una disnea clase funcional prácticamente progresiva, ya en clase funcional 3, que refería a palpitaciones de meses de evolución y tenía un soplo sistodiastólico. Se le hizo el ecocardiograma, en el eco veían una imagen con un flujo sistodiastólico a nivel de los senos de Valsalva y miren ustedes, impresionaba ver una ruptura de uno de los senos a la aurícula derecha. Se realizó la resonancia, se valoraron los volúmenes y el hemodinamista solicitó realizar también una angiotomografía donde también constatamos la ruptura de este seno hacia la aurícula derecha. Miren las imágenes, fue un estudio retrospectivo por tomografía también y donde podemos valorar justamente y visualizar este defecto y fue una fístula de la raíz de aorta, más precisamente del seno coronario derecho a la aurícula derecha. Nosotros a través de estas imágenes pudimos reformatear y poder dar justamente dimensiones, áreas específicas y justas al hemodinamista, distancia, por ejemplo, desde el ostium de la arteria coronaria derecha a la fístula para que él posteriormente realice el tratamiento definitivo mediante una terapéutica endovascular, como fue en este caso, con la colocación de este plaque tipo 2 de 3 cuerpos, justamente en el sitio de la fístula, evitando que la paciente vaya, por ejemplo, a cirugía. Y bueno, estas son las imágenes, miren qué bien que quedaron estos vascular plaque, fueron 3, muy bien posicionados y prácticamente sin defecto residual a la hora del control. Es aquí justamente donde nuevamente debemos parar, prestar atención y bueno, para mí es fundamental tratar de realizar una interrelación o una conexión o una alianza entre hemodinamistas y nosotros a través de estas nuevas tecnologías. O sea, tenemos que despertar un interés en el hemodinamista justamente para que aprenda a escuchar y a interactuar con los imagenólogos y que sepan también interpretar estas imágenes tridimensionales en volumen rendering justamente para poder fusionar a través del equipamiento de sus secuencias angiográficas, que muchas de las veces son en 2 dimensiones. O sea que nosotros debemos actuar también de una manera precisa para que posteriormente la intervención
sea lo más correcto y lo más adecuado posible. Este es otro caso muy interesante, en un paciente con una transposición de grandes arterias, al cual se le hizo una técnica denominada KDS, se le colocó un tubo de DAP, el cual posteriormente quedó estenótico, y miren ustedes cómo nosotros en una secuencia TRIX y con una secuencia 3D Navigator, en 20 minutos pudimos llegar a la resolución del caso, observando que tenía la arteria subclavia derecha aberrante, que tenía un origen común de la arteria coronaria derecha y la descendente anterior a través del seno derecho, que tenía un trayecto de la arteria descendente anterior entre la pulmonar y el tubo que se le colocó del BD, el cual era estenótico, y que había un origen anómalo e independiente de la arteria cingulfleja. Observen ustedes todas las anomalías vasculares que pudimos interpretar a través de la secuencia 3D Navigator, que es una secuencia que utilizamos a través de un tracker, como estamos mostrando en el slice de abajo a la izquierda, justamente utilizando un slab o 3, depende de lo que querramos ver, la ventana de exploración, y en tan solo 10 minutos de adquisición de estas secuencias podemos obtener todas estas estructuras anatómicas como las fuimos denominando. Y miren ustedes qué interesante cómo ya este es un trabajo que hicimos junto con la gente de General Electric a través de la reconstrucción en Volume Illumination. Nosotros pudimos valorar las diferentes estructuras anatómicas cardiovasculares y poder obtener este tipo de imágenes que son excelentes, símil prácticamente tomografía, como miren ustedes por resonancia nosotros podemos valorar nacimiento y trayectos de arterias coronaria derecha, en este caso el ostium común de la coronaria derecha con la arteria descendente anterior y cómo la descendente anterior transcurre entre el tronco, la pulmonar y el tubo BD AP. Bien, miren ustedes una anomalía en origen y trayecto, miren ustedes qué linda reconstrucción en volumen rendering illumination, y ni que hablar la arteria circunfleja naciendo del seno no coronariano, también transcurriendo por detrás del tronco la arteria pulmonar con una anomalía en trayecto, en origen y trayecto. Todas imágenes símil tomográficas, pero realmente fueron imágenes tomadas por resonancia. Bueno, nosotros ya hace 2 o 3 años estamos trabajando con esta secuencia de mapeo, sabemos nosotros que nos van a permitir caracterizar tisularmente los tejidos a través del comportamiento no solo intracelular, sino también a nivel intersticial, valorar si hay fibrosis intersticial, poder diferenciar los diferentes tipos de miocardiopatías y también poder valorar el comportamiento del volumen extracelular a través de la valoración conjuntamente con el hematocrito del paciente. Es así que nosotros realizamos, por ejemplo, estudios en adultos con contraste de estas secuencias de mapeo. Esto es muy interesante. Este es un caso de un paciente de 28 años de edad, joven, portador de una válvula aórtica bicúspide que no se explicaban por qué tuvo un deterioro tan significativo de su función ventricular en el correr de 1 año y medio del control. En el control este paciente ya se encontraba dilatado con una disfunción sistólica, una fracción de eyección del 40%, con volúmenes aumentados y trastornos difusos de la motilidad. Se le realizaron las secuencias de mapeo, miren ustedes que en las secuencias T1 nativo los valores estaban alterados, más de 950 milisegundos se consideran alterados, tenía 1022, tenía un T2 normal, menos de 60 milisegundos, pero tenía un volumen extracelular aumentado de aproximadamente 56%. Ahora bien, tenía las secuencias de mapeos alteradas. Cuando le realizamos las secuencias de realce tardío, se observaron que este paciente tenía un realce tardío de tipo subepicárdico difuso en todo el ventrículo izquierdo, desde la cara anterior, la cara lateral, septal e inferior, y que realmente finalmente llegamos al diagnóstico que este paciente tenía una displasia ritmogénica del ventrículo izquierdo, porque también tenía complejos de baja amplitud en derivaciones estándares y alteración de la repolarización T negativa de B4-B6. También nosotros podemos investigar patologías, ya las guías del 2017, las guías europeas, nos hablaban de que existen infartos con coronarias normales y que posterior al eco y al cateterismo, el método que hay que realizar es la resonancia magnética cardíaca, justamente porque existen otras cardiomiopatías que no son los síndromes coronarios agudos, que también pueden hacer pensar en un denominado MINOCA, que son el síndrome Takotsubo y la miocarditis. O sea, son diagnósticos diferenciales o fenocopias a los síndromes coronarios agudos. Y bueno, vaya ya que nosotros tenemos un caso realizado hace muy poquito, el mes pasado, de un paciente que entró al hospital con dolor de pecho, troponina positiva, cambios electrocardiográficos, pero cuando fue estudiado por cateterismo tenía arterias coronarias normales.
Nosotros realizamos un estudio, obviamente aproximadamente 30 minutos, observen todas las secuencias que utilizamos y así llegamos a la conclusión de que este paciente tenía edema a nivel intramiocárdico. Observen ustedes que en la secuencia T2 tenía un valor de 68 milisegundos, o sea, más de 60 milisegundos. Se correlacionaba muy bien con la alteración de la secuencia de T1 nativo, o sea que este paciente que tenía edema intracelular e intersticial también tenía un T1 nativo alterado y por supuesto la secuencia de realce tardío también dio captación de gadolinio a dicho nivel. O sea que realmente esto era un infarto con coronas normales. Es muy útil la resonancia también en el diagnóstico de estas miocardiopatías hipertróficas. O sea, uno puede diagnosticar y diferenciar los diferentes tipos de fenocopias, o sea, miocardiopatías fenotípicamente hipertróficas, que es interesante valorar qué tipo de miocardiopatía hipertrófica es, si es secundaria a una hipertensión, si es secundaria a una valvulopatía estenótica, o realmente es una miocardiopatía hipertrófica, como en este caso una hipertrofia de tipo septal, a predominio septal, con SAM, o sea, movimiento sistólico anterior de la válvula mitral. Miren ustedes cómo el aparato subvalvular se va o se desplaza desde el septum interventricular generando un gradiente de aceleración a nivel del tracto de salida del VI. Se realizaron secuencias de mapeo y observamos justamente que en los sitios de unión BD-VI, que es datos patognomónicos de sitios de shear stress o de estrés parietal, donde se producen fenómenos de edema y de fibrosis, es donde encontramos alterados los valores tanto de T1 como post-contraste y justamente la presencia de realce tardío. Bueno, y lo interesante de esto más aún es que realizando la secuencia 3D MDE nosotros podemos cuantificar la masa de la fibrosis. ¿Y cuál es la importancia de cuantificar eso? Y bueno, que es un valor pronóstico, por supuesto, para la presencia de eventos de muerte súbita cardiovascular. Y está claro que tener un realce tardío mayor del 20% es un marcador de muy mal pronóstico. Y ni que hablar a la hora de estratificar a los pacientes como pacientes de alto riesgo de muerte súbita, portadores de miocardiopatía hipertrófica. Sabemos que existen numerosas variables y estamos esperando justamente que sea introducido el porcentaje de realce como otra variable más de alto riesgo para la colocación del cardiodefibrilador. Quería mostrar por último el último caso, que es justamente en el contexto de esta pandemia del COVID, que es lo que estamos realizando. Estamos realizando secuencias CINE, secuencia mapeo T2, T1 MOLI, o la secuencia SMART T1, de acuerdo si tiene mucha arritmia o no. Posteriormente hacemos la secuencia de perfusión y la secuencia de realce tardío y MOLI. Y miren ustedes qué interesante este caso de este paciente con un T2 alterado, con mucho edema intracelular, intersticial, un T1 nativo alterado, un volumen extracelular aumentado en el contexto de todo este fenómeno extracelular de inflamación y el realce tardío tipo subepicárdico. Este es nuestro protocolo. Nosotros estamos controlando a todos los pacientes con mala función ventricular que presentaron y están recuperados de COVID-19. Para concluir, el último stop y el último signo y dato de atención. Y yo soy siempre de la idea que de la correcta prescripción médica por parte del cardiólogo clínico surgen los verdaderos diagnósticos por parte del imagenólogo. O sea, si la indicación del método es la correcta, es muy posible y probable que el diagnóstico sea correcto. Y esto va a surgir también de esta interrelación que nosotros debemos tener con los licenciados en imágenes, que son los que adquieren las imágenes. O sea, tenemos que estar constantemente en la consola, realizando modificaciones y tratando de adquirir nosotros los estudios. Y para eso necesitamos, en todo protocolo de estudio, siempre se necesita de un general, se necesitan de soldados, de armamentos, conocer el terreno para seguir en la lucha de esta guerra contra el reloj. O sea que, utilizando una táctica específica o una estrategia específica y con todo este arsenal de armamento, como son todas las secuencias que utilizamos y fuimos describiendo en la guerra contra el reloj, seguramente no me caben dudas que vamos a vencer al general Electe. Muchas gracias y quedo abierto a las preguntas.